Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com/bonitaradio y en Twitter, bonita-radio. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas de su programa de letras a través de Bonita Radio. Este es nuestro primer programa del año 2015. Saludamos a nuestro querido director de programación, Marcial Torres, que nos acompaña jueves tras jueves en esta misión y en este trabajo que hacemos con tanto gusto y con tanto placer. Y en este primer programa del año tenemos como invitada a una gran escritora. Y lo digo con una gran seguridad y lo digo con una gran alegría. Se llama Esther M. Andrade Pizarro. Esther, bienvenida de Letras. Buenas noches. Digo que es una gran escritora porque, no solamente porque leí su libro, y lo leí completo, sino porque conocí a Esther hace un tiempo, yo creo que como un año hace, ¿verdad, sí, Esther? Hace cuando empezamos las noches de cuento en Casa Concha con tejedoras de cuentos. Una noche coincidí con Esther, recuerdo que también estaba su esposo y creo que sus niños también, sí. Y escuché a Esther leer un cuento. Me gustó tanto la historia, me gustó tanto cómo la redactó, cómo logró un efecto, cómo logró la síntesis. Recuerdo que la invité a uno de mis talleres y le dije, yo quiero tenerte en uno de los talleres porque me parece que el trabajo que vas a hacer va a ser extraordinario. Esa oportunidad aún no se ha dado. Pero se dará. Esperamos que sí, que se dé. Pero ya yo sabía que tenía frente a mí a una gran escritora. Y luego de leer Cronoscopio, que es su libro, y vamos a hablar de él durante el programa de hoy, no hice más que confirmar mi tesis, porque Cronoscopio es uno de los mejores libros de cuentos que yo he leído. Gracias. En este pasado año 2014. Lo digo con mucha claridad. Es un excelente libro de cuentos. En la tarde de hoy, amigos y amigas, nos acompaña la familia de Esther y más adelante, en los próximos segmentos, vamos a conversar con Antonio, que es su esposo y está por aquí. Vamos a conversar con sus niños, con Antonio Rubén, que me indicó que le podía decir Antonio, para que estuviéramos en confianza, sí. Y Ariam, y su nombre se escribe Ariam con N y después con M, por disposición de su padre Antonio. Y ya Antonio nos explicará más adelante ese dato curioso del nombre de su hija mayor. Pues Esther, bienvenida de Letras nuevamente y vamos a ver un poco de Cronoscopio. Es un título interesante, sugestivo o complicado. ¿Qué tú piensas? Pues yo no quisiera decir que es complicado, aunque fue complicado tomar la decisión de escribir el libro. Yo sabía desde muy joven que quería ser escritora. Podría decir que desde los 12, 13 años yo sabía que ese iba a ser por lo menos una de mis metas a largo plazo o a corto, como fuera. Pero después la vida, cuando uno crece, la vida cambia y surgieron mis hijos y surgió muchísimas otras cosas que como que aletargaron el tiempo de yo escribir. Cuando el editor es José Murati, cuando Murati se acercó y me dijo, mira Esther, me encantaría ser el editor de tu libro. Yo me encontraba en ese momento que yo le llamo el purgatorio de las ideas, porque yo decía, yo quiero escribir y quiero publicar, o sea, ya escribo, pero quiero publicar, pero no me atrevo. Y yo siempre pensaba que publicar se trataba de yo llevar mis cuentos a un lugar y una casa editora y que ellos decidieran sí o no. Pero cuando ese gran ser Murati se acercó a mí
aquel día él puede decirte que yo estaba brincando primero, después de brincar, hacerme la que no me estaba, la más ecuánime. Ajá. Después estaba llorando y riéndome de felicidad con mis niños en el carro, porque como siempre ando con ellos, ella es la tribu que anda conmigo. El título surge como parte del intervalo de tiempo que yo tengo para escribir. Un cronoscopio es la medida más simple que se le puede dar al tiempo. Y en esa simplicidad del tiempo, ahí fue que yo pude recopilar todos esos cuentos. Y ¿En espacios simples o en espacios pequeños? en espacios O a la vez, espacios simples no tan cortos. No tan cortos. Casi siempre los psicólogos o los psiquiatras utilizan el cronoscopio para medir los intervalos de tiempo de reacción. Cuando a una persona le hacen algo así como con una luz en un ojo o algo que reacciona, ese intervalo de tiempo se mide con un cronoscopio. Y como es tan mínimo el tiempo, pues así yo me sentí, el tiempo que yo tenía para dedicarle a eso era tan poco. De todo el tiempo que yo quería dedicarle, ese poco surgió con cronoscopio. Bien, excelente. A mí me gustaría, si es posible, que nuestro director de programación pusiera el libro en pantalla para que nuestros amigos y amigas pudiesen ver el texto, puedan ver esa portada interesante que contiene, hay una hoja. Sí, es una hoja de yagrumo. Es una hoja de yagrumo. El yagrumo es mi árbol preferido de todos los árboles. Esa hoja de yagrumo y el cronoscopio que está en el medio la diseñó mi hermano Rubén. Yo tengo, gracias a Papá Dios, una familia bien unida, y un día llegando a mi casa después de haber venido del Río, le digo, vengo cargando con una hoja como siempre, y le digo, ay, Rubén, mi cuento se va a llamar, mi libro quiero que se llame Cronoscopio, pero quiero ponerle una hoja. Y empezamos a hacer como un brainstorming de lo que queríamos poner en la portada, y mi hermano dibuja muy bien, lo puedes ver ahí, dibuja muy bien. Perfecto. Y después de esa noche de salir de casa de mis padres, al otro día él me envía un mensaje, una foto, y me dice, mira, ¿y eso qué te parece? Y yo, ay, ¿de dónde tú conseguiste eso? No, lo dibujé un momentito anoche. Y yo, ¿pero con la hoja? Y me dice, sí, con la hoja, deja verlo. Y cuando fui y lo vi, yo, wow, yo dije, o sea que tú todo lo que yo te dije lo pusiste ahí. Yo no le dije a él que la hoja iba a estar en la portada hasta el día de que nos entregaron el libro en la mano, y dije, mira, aquí está el libro, así es que se va a ver. Y él, wow, me encantaría. Ahora estaba aquí para que pudiera decirle lo feliz que él se puso cuando la veo. Además de que ahí él interpretó todas las cosas que yo quería. El yagrumo para mí siempre va a ser esa hoja que por un lado es una cosa y por el otro es otra, pero es lo mismo, siempre va a ser lo mismo. Es la misma planta, no cambia nada, solamente el color y de la forma que se siente. Son los dos lados de la misma esencia. Exacto, es así. Es muy linda la portada y muy llamativa. Cuando yo tomé el libro en las manos, me quedé mirando un rato, porque es una portada que invita a la reflexión, que nos hace mil preguntas a los lectores cuando nos acercamos al texto. Editorial 360 es la editorial de José Murati. De José Murati. El compañero que también modera este programa y que esperamos que esté muy bien en el día de hoy. Sí, eso es así. Reponiéndose de todos sus compromisos. Y eso es así, y me alegra mucho que él, entre medio de todos sus compromisos, del pen club, de sus cosas, de estar aquí en Bonita Radio, él sacó tiempo para compartir conmigo esta experiencia. Nunca dijo que no, siempre estuvo ahí, no importaba todas las veces que yo lo llamaba y le preguntaba, y lo más que me gustó de trabajar el libro con él fue que él mantuvo la esencia de mis cuentos. Y él aún así me preguntaba cuando no entendía algo, cuando creía que debía de añadirle algo. Siempre me preguntaba, ¿pero eso es lo que tú quieres decir? ¿O yo te estoy imponiendo algo? No, al contrario. Fue siempre... Un buen trabajo en equipo. Equipo completo. Luego, cuando él estaba muy ocupado, me puso a trabajar con Ana Luisa Sierra. Ajá. Bah. Ahí yo le dije, no quiero trabajar nunca más contigo, pero era mentira. Bueno, Ana Luisa Serra fue, como yo le digo, la gurú de cronoscopio. Ella me dijo, esto va a ser de esta forma, lo vamos a trabajar así, y siempre era tan rápida la liebre, todo lo que yo le decía, ella sabía rápido interpretarlo, y las correcciones, todo fue increíble con ella, de veras que sí, de veras que sí. Que trabajaste con un gran equipo de trabajo increíble. Muy bien.
Decías hace unos instantes, Esther, que tú siempre estuviste vinculada a la palabra desde muy niña, que tú sabías que en algún momento tú ibas a escribir. Eso es así. ¿Por qué? ¿Qué pasó en esa niñez temprana o en esa adolescencia? Pues yo recuerdo, no sé si ese ha sido el caso de todos los escritores o de aquellos que quieren escribir, pero yo recuerdo que yo entraba a la biblioteca y cogía todos los libros que me llamaban la atención y poco a poco los iba leyendo. Pero en ese leyendo yo creo que la mayoría de mis libros dicen Departamento de Instrucción Pública en la parte de atrás, porque yo prometía algún día devolverlos, pero nunca fue así, nunca fue así. Pero yo al leerlo yo decía, yo puedo escribir algo así, yo podría. Y claro que sí, me ponía a escribir. Después el único público eran mis papás y mis hermanos. En mi casa todo el mundo sabe hacer algo, tocar la partereta, cantar, pero yo no sabía hacer nada de eso. Pues yo hacía, bueno, voy a leerles esto rapidito, y terminaba de leer, y cuando ellos me miraban veía los ojitos de mis papás como que, y mis hermanos, pero ¿y qué tú vas a hacer con eso? Y yo no sé, guardarlo por ahí. Y en ese libro hay 2 cuentos que mi mamá guardó. En ese libro, cuando yo le dije, mami, voy a escribir un libro, voy a hacer un libro, ella tenía ahí Taza y Clavo y tenía ahí una parte de Quebrantados, porque después ya uno con la madurez literaria de ahora pude entonces trabajarlo muchísimo mejor que como estaba el libro, como el cuento que lo había escrito como cuando tenía 14 años. Pero yo sabía y siempre veía, cuando, no sé si le pasa a todo el mundo, pero cuando yo veía un escritor que llegaba a la escuela, yo que me creía que ellos eran superhéroes, yo decía, yo me voy a presentar. Y recuerdo siempre que cuando fue Ricardo Alegría a la escuela, yo estaba, que yo quería abrazarlo y tocarlo, porque yo miraba en los cuentos de él lo que yo quisiera escribir. Y yo recuerdo que yo me acercaba y él me miraba como si me conociera, como si en el futuro él fuera como a decir, mira esa muchachita, yo la conocí. Y él me dijo, ¿quieres escribir? ¿Quieres escribir algo? Porque él estaba haciendo como que todos escribieran algo y de esa palabra surgir un cuento, surgir algo. Y cuando yo escribí, él me dijo, qué bonito. Y ese qué bonito a mí me surgió como que sigue escribiendo. Yo no sé, creo que quiso decir eso. Y me sentí súper bien. Me estimuló muchísimo y me sentí muy bien, de veras que sí. Y de ahí en adelante ya yo sabía que eso era lo que yo quería hacer. Okay. Así que nos queda como un minuto, pero me gustaría preguntarte en este primer segmento, Esther, y en esa etapa estudiantil, aparte de Ricardo Alegría, ¿verdad? Que es un símbolo en nuestra cultura, ¿qué otro escritor te llamaba la atención? Pues, ¿O escritora? Escritora, Mayra Santos Feble. Yo recuerdo que la maestra de español, yo le digo, ¿no hay escritoras negras en Puerto Rico? Porque siempre estudiamos lo mismo. Y dice, nadie de los negros casi no escriben. Y yo de mal humor fui corriendo a la biblioteca como una loca, saqué los libros todos a la vez, los puse encima de la mesa y la bibliotecaria me decía, ¿qué hace? Cuando yo agarré aquel libro que decía Namu, y yo, mírelo aquí, ese se llama Mayra Santos Feble, y mírelo aquí, yo estaba en grado 11, me acuerdo. Y es una mujer negra que está escribiendo. Y está escribiendo, y ella es como que ahora, mire la fecha que dice eso ahí, ella, tranquila. Y yo dije, viste, estábamos, y yo estaba, no, pero ella siempre es otra de mis superhéroes, la veo igual que Yolanda, igual que Ivonne. Todas, yo digo que son mujeres que en algún momento, si yo pudiera estar en el lugar que están, ella sería feliz, pero aún así conociéndola, soy la mujer más feliz del mundo. De veras que sí. Y estoy segura de que estando en el lugar que están ellas no serías tan feliz como estando en el lugar en el que vas a estar tú y en el que estás tú. Ahora, porque sí. Ese es el tuyo. Creo que nos vamos a una pausa, me indican por aquí, pero regresamos. No se retire, que continuamos conversando con Esther Andrade Pizarro. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo.
Regresamos al segundo segmento esta tarde, primer programa del 2015 con la escritora Esther Marí Andrade Pizarro, la autora de Cronoscopio. Les decía en el primer segmento, amigos y amigas, que yo estoy muy impresionada con este texto, por muchas razones, Esther. Por la madurez literaria, por la madurez de cada línea. Hay un dominio del idioma, hay una capacidad de crear atmósfera, hay una capacidad de síntesis, hay un elemento de precisión en estos trabajos que hablan de una escritora como de muchos años, como de alguien que ha estado escribiendo por muchos, muchos años. Y eso me impactó y me agradó mucho. El texto comienza con una foto linda, interesante. También hay una dedicatoria. Me gustaría que la autora nos leyera la dedicatoria, por favor, tienes la bondad. Si no se me salen las lágrimas primero. Es Ariam Esther y Antonio Rubén, que son mis hijos. Gracias por prestarme su tiempo y ser la luz al final de mi camino. Esto surge porque yo pertenezco al colectivo literario Tejedoras de Cuentos, muy orgullosa de ser una tejedora. Y gracias a Janet Cabrera Moninari, yo empecé a tener este tiempo de poder escribir con más afín, con poder deleitarme de la escritura de otros compañeros y a la vez poder encontrar mi rumbo. Y pues muchas veces, como madre al fin, uno tiene que andar con los niños para arriba y para abajo. Mi colectivo entendió eso y mis nenes andaban conmigo siempre. Aunque yo no estuviera en Tejedoras, aunque no estuvieran escribiendo, ellos andan conmigo siempre. Y yo veía que ellos disciplinadamente estaban siempre en los lugares conmigo. Y a veces era tiempo que yo entendía que era que yo tenía que pasar con ellos. Perdona que me conmueve eso, pero la realidad es que yo veía que ellos no me pedían nada, que se quedaban ahí, que yo escribía y leía y ellos ahí. Y yo les decía, hoy quieren salir, hoy quieren jugar, y me decían, pero no tienes que ir a tu noche de cuentos o no tienes que ir a algo de cuentos, y yo no, pero vamos a hacer algo nosotros después de que tú hagas lo tuyo, mami. Qué comprensivos. Y fueron muy comprensivos y ellos me prestaron ese tiempo. Y tan pronto terminó el libro, le pueden decir a Murati, le dije, Murati, esta semana es para yo estar con mis hijos. Y así mismo fue. Y me alegró mucho tener el tiempo para compartir con ellos, porque si hay algo que me hace feliz en la vida, además de Dios Todopoderoso, son mis hijos. Me hacen muy, muy feliz. A mí me pareció hermosa la dedicatoria, me encantó la foto, me encantó la metáfora del túnel con el camino, con la luz, con las figuras en sombras de los niños al fondo, ¿verdad? Que se divisan como... Podría muy bien ser dos niños que caminan hacia la luz, o dos niños que son en sí mismos la luz, o dos niños que son atrapados por la luz. La metáfora es gigantesca y tiene multiplicidad de interpretaciones, pero me pareció hermoso el detalle, gracias. muy hermoso. Esa foto la tomamos en el túnel de Oaxaca, en Isabela, pero fue hace mucho tiempo, y cuando yo la vi, yo dije, esa es la foto que yo quiero. Excelente. ¿No pensabas que esa foto iba a estar? Nunca pensé que esa foto iba a estar en el libro. Muy bien. Y me gustó mucho ese primer contacto con tus querencias que tiene el lector cuando abre Cronoscopio. Luego tenemos una cantidad de cuentos extraordinarios. A mí me impresionó también, Esther, en estos cuentos, que no solamente hay un gran elemento de imaginación y un escritor o escritora que no desarrolle, que no cultive, que no despegue con el elemento de la imaginación, pues, ¿verdad? Tiene graves problemas. Eso es así. Porque la imaginación es la loca de la casa, decía Santa Teresa de Ávila, queriendo decir, la imaginación lo es todo. Pero yo he descubierto que no basta la imaginación para ser un buen escritor o una buena escritora. En estos textos, en estos cuentos, hay mucha investigación. Aquí hay un trabajo de investigación que salta a la vista, porque son textos
que narran una historia, pero le hacen sentir al lector que esta escritora sabe de lo que estaba hablando cuando nos está contando, por ejemplo, Taza y Clavo, cuando nos está hablando de las néfilas. Yo fui al diccionario inmediatamente, Las después de leer el cuento, y dije, esto tiene que ver con una araña, y en efecto, pero aquí hay un trabajo de investigación, aquí hay un trabajo de lectura, aquí hay un trabajo de curiosidad. Háblame de ese proceso de búsqueda. Pues yo quería al principio que todos los cuentos tuvieran un tiempo, porque ya que le iba a poner al libro Cronoscopio, quería que escondido entre el cuento estuviera el elemento del tiempo. Todo pasa muy rápido, todo pasa muy lento, o todo pasa en periodos larguísimos, años. Y me encantó mucho el hecho de yo poner en el libro cosas que la gente se puede identificar con ellas. Yo decía, si escribo Taza y Clavo, es un cuento que yo escribí hace muchos años, y lo escribí pensando en una bruja santera que vivía cerca de casa de mis abuelos para aquel tiempo, y me impresionaba mucho ver la gente que entraba y salía de la casa allá como con algo. Y luego de un día vi un caballero que salió, pequeña yo, primero él se entraba y salía, con el tiempo salía bien, hasta que un día ya después lo vi loco por la calle, yo, ¿qué habrá sido lo que le pasó? Lo demás lo ingenié yo, pero yo decía, ¿qué pasa cuando a la gente le suceden esas cosas o visitan esos sitios? Sí tengo que admitir que cuando yo escribo y voy a buscar un tema, yo leo mucho antes de ese tema. No me gusta escribir algo más o menos pareciendo que no sé, porque siempre me está la pregunta de que alguien me diga, ven acá, y como, ¿por qué tú escribiste eso así? Y eso no es de esa forma. Y por no caer en eso, prefiero mejor leer. En el caso de Néfilas, tengo estos dos compañeros que adoro, que se llaman Eugene y Manuel Capella. Sí, muy queridos. Muy queridos, y ellos Eugene tenía un cuento. Yo leí ese cuento con otro nombre, y él me dijo, ay no, ese cuento le pega como el título de Néfilas. Y yo, ¿tú crees? Y él me dice, sí, dale, ponle ese, si tú quieres se lo pones. Y yo, nada, para ese tiempo yo no había dicho nada de que iba a escribir el libro, pero cuando lo escribí le dije, Eugene, a la verdad que te la pegaste, ese era el nombre ese era el título de ese cuento. Y así, todo el libro casi me gusta leer para poder escribir. Yo siempre he creído que un buen escritor tiene que leer mucho, leer demasiado y conocer. No tan solo, como sea en la escuela le dicen a uno, ay, ¿por qué tú estudias matemáticas? Y no sabes cuándo un día lo vas a usar la matemática, yo todavía estoy pensando. Pero en el libro cuando uno escribe, piensa en esas cosas que aprendiste y tú crees que no eran importantes, pero ahora veo que sí fueron muy importantes. Lo son. Hay elementos del tiempo en todos tus cuentos, en el título, ¿verdad? En todo el concepto. Te pregunto, ¿influyó en ti de alguna manera el manejo del tiempo que hace Julio Cortázar en sus cuentos? Pues, ¿Has leído de Julio? Sí, y Mariana García Benítez hizo una reseña que se publicó hace poco en el Post Antillano acerca del libro. Y qué curiosidad que uno mismo no se da cuenta al tiempo que uno escribe, y cuando ella escribió la reseña habla de los tiempos de Cortázar, y entonces ahí yo vuelvo y hago como un refresh de mis libros de Cortázar y verifico, y yo, fíjate, no lo había visto de esa forma, pero si otra persona lo pudo ver y es una lectora asidua y eso, pues entonces ahí es un honor para mí que me digan como que utilizo los tiempos parecidos a los de Cortázar, pero no fueron meant to be así, pero surgieron así. Sí. El elemento del tiempo en el trabajo literario de Cortázar es impresionante, Sí. En cuentos como La noche boca arriba, en cuentos como La autopista del sur, son cuentos que nos ponen patas arriba el concepto que tenemos del tiempo, el concepto aprendido del tiempo, y nos dicen, no, el tiempo puede ser otra cosa. Se da en líneas paralelas o se da de atrás para adelante, o sea, el tiempo corre de maneras diversas. Y yo sentí que ese mensaje también, de otra manera, me lo daba Cronoscopio. Te quiero preguntar, hay un cuento en el que tú trabajas los elementos del cementerio, hay un colector de huesos quebrantado. Háblame de ese cuento. Ese cuento... ¿De qué trata ese cuento? Ese cuento trata de este niño que
no se ha dado cuenta que está muerto. No quise decirlo así, lo van a tener que leer para saber más, pero a mí siempre yo he tenido la impresión que la gente o nosotros sabemos de este tiempo que estamos ahora, pero probablemente no es esto lo que estamos haciendo y creemos que estamos viviendo algo que no es. Pues en ese cuento yo pongo a este niño a hacer algo que ni tiene mucho sentido, ni tampoco es un tiempo correcto. Él ya estaba muerto, no había forma de que él hiciera esa retrospección de lo que estaba viviendo, porque ya estaba muerto. Pero al ver su abuelo haciendo algo que él no entendía tampoco y seguirlo haciendo, eso le daba curiosidad. Pero la curiosidad la vivimos los vivos, no la viven los muertos. Qué irónico. Y él estaba muerto ya. ¿Por qué por qué está sintiendo algo que sienten los vivos? Así yo me inspiré en ese cuento. Además de que la muerte para mí es algo que me apasiona. No sé por qué, pero me encanta. Como tema me apasiona. Es un tema literario universal. Sí. Y fíjate que el tema de la muerte y personajes muertos son una constante en la literatura de Juan Rulfo, por ejemplo. Sí, exacto. Cuando en Pedro Páramo los personajes están muertos. Es muy interesante. También hay una película, no sé si has podido verla, The Others, que es una película apasionante. Me encanta eso, que la gente piense que está en un lugar o está de una forma y realmente no lo está. Ese sentido me encanta, me encanta. Me gusta mucho ese concepto en Cronoscopio. También mientras leía los cuentos pensaba en el monólogo de Segismundo. ¿Y qué haremos? Pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. O sea, no sabemos si estamos soñando, si esta vida vivos que estamos viviendo es el sueño, o si el sueño es, o si estamos dormidos. Este juego, ¿verdad?, con los tiempos y con lo que es real y lo que no es real. Y lo que no lo es. Y me parece que Cronoscopio vuelve y nos pone de frente ante esa disyuntiva. A mí me gustaron mucho los personajes y me gustan mucho esos giros que dan tus cuentos, giros fantásticos. Podríamos hablar también aquí de literatura real maravillosa. Por ejemplo, el cuento de la Néfila, donde hablamos de una araña y luego entonces resulta ser una mujer. A mí me encanta, odio los insectos, odio los arácnidos, odio todas las de estos, pero la realidad es que las arañas tienen esta doble cosa, pueden ser tan exóticas, pueden ser tan femeninas, pueden a la misma vez ser tan terribles o pueden ser tan productivas. Y yo dije, a ella yo le tengo que sacar algo, y me gustó mucho trabajar las arañas. A mí me encantan, si fuera a utilizar otro insecto, utilizaría las mariposas, pero la realidad es que no me encantan. Muy bien, muy bien. Nos queda un minuto, pero a mí me gustaría preguntarte, y en el próximo segmento pedirte que selecciones un cuento para que lo escuchen los amigos de nuestro programa En Tu Voz. Preguntarte, y lo piensas para el próximo segmento, ¿qué llega primero a tu mente? ¿La construcción del personaje o la historia? ¿O cuál es la parte más difícil para construir un personaje? No sé si nos vamos a la pausa, nos dice Marcel, y pensamos en la contestación y regresamos en el próximo segmento. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma. vacíos Imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. La vía al crecimiento es universal. Gisela López abre un espacio para que puedas tener acceso a los temas de la espiritualidad desde sus distintas manifestaciones. 2 miércoles al mes a las 7 de la noche. Por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Bueno, pues nos dicen ahí que regresamos al tercer segmento. Este es nuestro penúltimo segmento. Y le preguntábamos a nuestra escritora invitada en la tarde de hoy sobre el complejo proceso de construir un personaje.
y le preguntaba qué llegaba primero a su mente, si la historia o el personaje. ¿Qué tú me dices, Esther? A mí llega primero la historia, porque como te mencioné, es bien difícil para mí crear muchos personajes. Quisiera tener la habilidad que tienen muchos escritores, que los admiro por eso, de poner muchos personajes y lograr tener una secuencia con ellos. Yo puedo poner 2 personajes o 3, pero ya la que añado un cuarto pierdo la historia. Yo prefiero tener la historia y llevar los personajes con ella. A mí los personajes se apoderan de mí. Llevo como un mes trabajando un cuento que los personajes hicieron el cuento que ellos quisieron ahí, pero ese no es el que yo quiero escribir y por eso lo he dejado aparte para luego trabajarlo, porque son muchos personajes y no puedo, yo quiero que yo hacerles la historia a ellos, no que ellos me hagan la historia a mí. A mí particularmente me gustan los cuentos con pocos personajes, si es posible con un personaje. Y me gustan mucho los cuentos psicológicos donde el lector entra en la mente, en las emociones también de ese personaje y descubres ese gran universo que es cada ser humano. Tal vez por eso disfruté tanto tu libro, porque son pocos personajes y la construcción de cada personaje está muy lograda. Hay una dimensión psicológica, una dimensión emocional muy interesante en tus personajes. Este personaje de la taza y el clavo, esta bruja, ¿verdad?, que se describe de manera física, pero también se describe como una mujer sagaz, astuta, este hombre que va, ¿verdad?, a buscar respuestas para el futuro. Es un cuento muy, muy logrado, muy logrado. Te felicito por ese cuento. Gracias a mí. Si yo fuera a elegir un cuento del libro, no podría decir que hay uno específico que es el mejor pero sí podría decir que hay 2 cuentos que me apasionan y cuando los leo y me siento y los releo y me encantan. Es Plagio, y Plagio es porque lo escribí cuando estaba en la escuela superior. De hecho estaban hablando de eso, estaban hablando de que alguien le había robado los textos a alguien y yo creo que ese fue mi primer encounter con la palabra plagio. Yo dije, wow, plagio, ¿y por qué? Y porque sucedió esto, y yo, wow. Y en ese momento yo escribí ese cuento. Me encantó. Humo Hombre, ¿verdad? Hay un Humo Hombre que es un personaje, tienen que leer el cuento, es maravilloso. Ese y El Alambrista. El Alambrista es un cuento que surgió con mucha pena, con mucha tristeza, de ver la vida de alguien pendiente de un hilo, no al extremo de querer quitarse la vida, pero sin saber qué elegir. Y ese cuento, son 2 cuentos que me llenan, que incluso cuando los leo, cuando alguien los lee o me lo dicen que han leído el libro, me dicen, mira y me siento como que, wow, me gusta que hayan leído todo, pero esos 2 cuentos, si lograron entender lo que yo quise decir ahí o se sintieron, esos 2 cuentos me llenan. Igual con Amazonas, que es un cuento sobre el cáncer. Ese cuento lo escribí pensando mucho en mi suegra y mucho en Lourdes. Y ese cuento, yo no concibo en el mundo que existan personas más valientes que los sobrevivientes de cáncer. Y sobrevivientes y los que fallecen igual. Entiendo que tú no puedes, yo Esther Andrade, sería muy difícil que esté con lo miedosa, con todo que soy, tener la valentía que tienen la gente que atraviesan por cáncer. Y cuando yo escribí ese cuento, pensé en la valentía de esa señora, de esa Maribel Olmeda, mi suegra, que ella tenía y nos mostraba a nosotros como que, tranquilos, esto está bien. Y uno diciendo, ven acá, pero es que yo no me siento valiente, ¿cómo tú te puedes sentir valiente ante esto y tú estás ahí? Y esas son 2 cosas. Ese cuento también me toca mucho. Debo decir que todo el libro tiene algo que me toca, que llega a las entrañas de mi corazón, de todas las cosas que yo he hecho en la vida. Que puedo identificar, ninguno tiene nada que ver conmigo, pero sí siento que algunas personas se pueden sentir identificadas con él. Hace poco alguien me preguntaba que cómo había ido lo del libro y todo. Yo le decía, mira, fíjate, lo más que me gusta de haber escrito el libro y de que la gente lo haya comprado es que me he dado cuenta que mucha gente que no eran lectores compraron el libro. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sé que puse esa semillita que van a decir, ven acá, no me gustó mucho o me apasionó y puedo comprar
otro libro. O sea que yo fui esa semilla, ese push para que esa persona comprara un libro, para que se sintiera, no tanto comprarlo, sino leerlo. Y ese otro hizo pues la hoja y el tallo, y por ahí mismo se formó un árbol, cimentamos un árbol en una persona de leer. La lectura es tan importante, la lectura crea tantos mundos. Es cierto. Y si mi libro pudo llegar a muchas personas de esa forma, yo soy agradecida con Dios. Me gustaría, Esther, que nos leyeras algo de tu libro, Pues, mira, me gustaría leer, voy a leer Plagio. por favor. A ver si no, por aquí. Dice Plagio. Lo peor es cuando has terminado un capítulo y la máquina no aplaude. Orson Welles. Lleva meses aterrorizada con el tintineo del cursor en la pantalla de la computadora. No logra organizar sus ideas y en ocasiones escribe oraciones empleadas en cuentos anteriores. Se deja seducir por el humo de la hierba que inhibe los sentidos. El sabor a té le impregna los labios, la lengua, el paladar. La mente y la pantalla continúan en blanco. Las paredes a su alrededor se transforman en papeles de líneas. El suelo se cubre de decenas de páginas estrujadas. Se queda mirando fijamente el armario de libros que se contorsiona, formando una cara de payaso. Se burla, lo ignora. Aturdida, cierra los ojos y se le escapa una lágrima. Esta corre suavemente la mejilla, luego la besa los labios secos, espera en la barbilla hasta saltar al abismo. En el silencio de aquel pequeño cuarto oficina estudio, puede escucharla caer al suelo, creando el sonido de una ola al golpear un arrecife. Se sienta frente a la computadora y entabla una guerra con el cursor. Escribe, borra. Escribe, borra. Inhala, escribe, borra. Inhala, escribe, lee, borra. Escribe, inhala, lee, escribe, inhala, borra. Siente que la pantalla por el momento, aunque teme que para siempre, la gana el cursor. Una brisa entra por debajo de la puerta y suavemente, en complicidad con el humo, comienza a formar un pequeño remolino. Las letras del teclado se desprenden, primero las consonantes, luego las vocales y por último los números y los signos de puntuación. Todas se unen al remolino de humo que poco a poco se convierte en la figura de un hombre sin rostro. Temerosa, sin poder moverse, puede ver cómo dentro del torso las letras forman oraciones. El miedo y la confusión se apoderan de ella. Se escurre hasta el piso, gatea, se arrastra tratando de alejarse del humo hombre que ahora se sienta y mide fuerzas con el cursor. Siente frío. Las paredes sudan y el papel se arruga. Se abraza las piernas y lo escucha hiperventilar sacudiendo en el escritorio como con su furioso tecleo. Súbitamente levanta los brazos y señala al cielo, lanzando una carcajada maléfica. El humo hombre renueva con afán su escritura secreta. Las oraciones se desprenden de su cuerpo mientras escribe y él se desvanece al compás de cada tecleo. La brisa se lleva el humo al techo y forma una nube gigantesca. Se desata una tormenta y comienza a llover letras. La impresora escupe decenas de papeles. Ella sostiene en sus manos temblorosas y empapadas de letras lo que parece ser su mejor escrito. Cuenta la cantidad de páginas y el filo del papel abre una pequeña herida en el dedo índice. El hilo de sangre mancha las hojas, creando dibujos como el de la prueba de Rorschach. Se espanta y las deja caer regándolas por el suelo. En el techo, el humo recobra su forma de hombre y lo observa detenidamente. Aumenta su ansiedad y el corazón galopa a velocidad de una estampida de cebras. Boca arriba en el piso, se agarra el pecho, se le escapa el aliento, la brisa aglomera el escrito mientras de la nube llueven páginas en blanco sobre su cuerpo inmóvil. Pierde la noción del tiempo. Pasan los días, las semanas, los meses y nadie sabe de su paradero. Las autoridades tocan a la puerta, no contesta. La brisa se cuela por debajo de la puerta, se enreda con el humo y se escapa de la habitación bajando las escaleras. Se detiene en la acera, se mezcla con las hojas de árboles y las páginas sueltas de un periódico que vuela sin rumbo. La portada reseña la noticia de una mujer desaparecida. Las autoridades regresan.
fuerzan la puerta y encuentran el cuerpo de la mujer en estado de descomposición. El agente trata de descifrar la escena. Hay papeles pegados en las paredes, libros regados por el suelo y el cadáver sobre una mancha violeta oscuro. El oficial nota los papeles con la sangre y decide recogerlos. El humo envuelto en la brisa regresa y con un rudo golpe entra por la espalda del agente poseyéndolo. Aturdido, el hombre se incorpora, mira las manos y observa a su alrededor. Palpa su rostro, recoge el escrito y lo coloca en el bolsillo de su chaqueta sin que nadie lo note. Me parece un texto genial, me parece un texto tan logrado, tan bien escrito. ¿Te han comentado algo sobre ese cuento? Pues además de decirme que siempre supieron que yo estaba loca y que por eso era que yo escribo cosas así. No, sí, tengo una compañera de trabajo que de hecho, vuelvo y repito lo mismo, tengo muchos compañeros de trabajo que nunca habían tenido como que ese inicio de querer leer algo y ella me pregunta, oye Esther, ¿cómo tú te sentías cuando tú estabas escribiendo eso? ¿Tú estabas así o eso te sucedió a ti? Y yo le dije, no, de veras que no, yo solamente me imaginé uno de esos momentos que uno pasa cuando está, que quiere escribir y que quieres escribir y que no te sale o no puedes, o como dije ahorita, los personajes se apoderan de ti. Entonces todo eso se convierte en algo que nadie entiende más que uno y uno lo ve, el humo, la gente, la loquera, todos los libros, y empiezas a repetir cosas que ya tú has hecho y de ahí surge eso. Muy bien. ¿En qué estás trabajando actualmente? Ya una vez se publica el libro, que es como decir, ya solté este proyecto, ya este proyecto está en las manos de los lectores y las lectoras. ¿En qué proyecto estás enfrascada ahora? Pues quisiera hacer una novela, pero sí entiendo que debo de tomar un poquito más de cursos y leer más, porque hacer un cuento es como hacer algo más sencillo. Una novela tiene muchísimos personajes, tiene más contenido, y aunque sé que estoy preparada para escribir una novela, me gustaría como empaparme más. Pero sí, ese es mi proyecto de este año, tratar de escribir una novela. ¿Tienes el tema o tienes ya una idea? Sí, tengo un tema que me encanta y es la negritud. Esta cuestión de ser una mujer negra y escritora, a veces lo ven como, pues, una más, pero no, me gustaría añadir algo sobre escribir siendo una mujer negra y tomar ese tema y añadirle otras cosas más, ser una mujer negra, trabajadora, madre, trabajar, escribir, todas esas cosas me gustaría tomarlo. Y utilizar eso, la escritura y trabajarlo juntos. Me queda como un minuto en este segmento. Te quiero preguntar, porque en el último segmento, amigos y amigas, vamos a conversar con Antonio Rubén y con Ariam, los niños y el esposo de Esther. Te quisiera preguntar en este medio minuto que nos queda, ¿qué pregunta te hubiese gustado que te hiciera en esta entrevista? Que no se te haya hecho. Cuando pensabas en que venías para de letras. ¿Alguna pregunta? De veras que me gustó mucho la pregunta que me hiciste fuera del aire, la de cuánto tiempo me había tomado hacer el libro y eso, y de veras que esa es una de las preguntas que todo el mundo habla de cuánto uno le toma hacer un libro, pero la realidad es que uno nunca termina de hacer ese libro. Así yo lo veo. Yo a veces lo veo y digo, antes le hubieran añadido otros más que tengo allí, pero no es la cuestión del tiempo, volvemos a lo mismo, no es el tiempo, es poner ahí todo el esfuerzo, todas esas cosas que uno tiene y ver la cara de la gente cuando lo lee. Todavía me da miedo cuando veo a alguien que lo tiene sumado y digo, ay Dios mío, ¿qué me va a decir? Esa pregunta me gustó mucho, me hubiera gustado que le hicieras el programa, pero sé que la estás haciendo ahora. Es un logro, es como correr un 10K sin tenis, una cosa así. Muy bien, amigos, vamos al último segmento y regresamos en breve. Sí.
Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Saludos mis amigos, mi nombre es Oscar Villarini y es para invitarle a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Estamos ya en el último segmento, en una entrevista muy amena y muy cómoda, porque Esther es una amiga, una mujer muy familiar, ¿no? Nos resulta cómodo conversar con ella. Es una puertorriqueña que está muy clara en su trabajo y en las cosas que quiere en la vida y en sus valores familiares. Y por eso nos encantó traer en este último segmento a su familia, a su amadísima familia, Antonio Rubén y Ariam. En algún momento yo me lo voy a aprender, Ariam. Antonio, cuéntame, ¿qué se siente? ¿Cuál ha sido tu experiencia con una esposa escritora? Ese ejercicio de escribir. Ha sido una experiencia de verdad bien bonita, algo nuevo. El hecho de que amistades me preguntan qué se siente estar con alguien famoso. Me hace sentir súper bien. El mero hecho de ver el fruto de los logros de ella. El día de la presentación, que fue tanta gente que ni esperábamos quizás que aparecieran. Y la respuesta de la gente, la aceptación. El apoyo fue tan espectacular que fue algo que nos llenó de orgullo a todos nosotros. Yo no paraba de sonreír y de sentirme orgulloso por todo lo que ella logró. Yo soy testigo de las muchas noches que ella llegaba del trabajo y se ponía a escribir porque le faltaba alguna frase, le faltaba alguna palabra, le faltaba alguna oración para poder terminar el cuento. Y a veces hasta a mí me preguntaba en qué forma podía arreglarlo y yo realmente no tengo el conocimiento de ella, pero podía darle aunque sea una palabrita que ella después utilizaba y la arreglaba en su forma. Y ese esfuerzo y ese trabajo completo, ver la respuesta de la gente para agradecer lo que ella hizo y darle el apoyo a ella incondicional y ver y leer un poco sobre su mente, sobre su imaginación. Eso es algo que a todos nos llena en cantidad, porque los nenes mismos no paran a hablar de ella. En el hecho de decir que mami está trabajando, está haciendo algo importante, que la gente la reconoce y que a ellos para ellos siempre va a ser la mamá, pero no saben al nivel que la mamá ha llegado, que ella quizás ni siquiera esperaba que iba a llegar así. Y eso ha sido un súper orgullo para todos nosotros. Qué bueno. De verdad que no lo podemos negar. Qué bueno, excelente. Y le pregunto a Antonio y a Ariam, ¿les gustaría también a ustedes escribir? ¿Escriben algo? Bueno, me encantó de que mi mamá haya podido leer ese libro de cronoscopio porque estoy muy feliz de que haya hecho esas oraciones. Me siento muy feliz de ella. Muy bien, qué lindo. Dime, Ariam. Bueno, yo no escribo tanto, no como ella, pero algunas veces me pongo a escribir o a leer algo, pero y hacer canciones. Muy bien. Por ahí se empieza, el amor a las letras.
Muy bien. Y la noche en que presentaron el libro de Mami en Plaza de la Cultura, en Plaza de las Américas, ¿qué les pareció a ustedes esa presentación? Ese montón de gente y vi que había música. Brutal. Sí, fue brutal. Me encantó mucho, que me hacía muy feliz. Antonio Rubén está muy feliz. Sí, él todo lo hace feliz. ¿Y había mucha gente de la familia allí? Sí, muchas personas, muchas. Sí. ¿Ustedes esperaban tanta gente? Y también estaban las amigas de mami. Ah, las amigas de mami, por supuesto, fueron a apoyar. y en algunas ocasiones mami les lee sus historias o ustedes son el público obligado. ¿Sí? La segunda, sí. Sí. Ajá. Son el público obligado. Yo los leo y yo los escribo y se los leo a ellos. Y me hacen, pues sí, pero no entendí, pero aquello que era. Y entonces, y yo, ok, entonces ahí les explico. El día de la presentación fue una presentación bien bonita, me encantó. Gracias nuevamente a José Murati, a Marieli Marrero, a Mariana y sobre todo a mi compañera tejedora Cristina. La presentación fue inmensa y lo más que me gustó, igual que el título del cuento, que habían personas de todos mis tiempos. Habían personas de la niñez, de esa etapa bella que es la uno que está como que quiere ser adulto, la juventud, y de la adultez y de ahora. Y todos ellos, estoy sumamente agradecida, inmensamente agradecida que todos hayan ido, porque de cierta forma ellos pusieron un granito de arena en mis tiempos. Esa motivación por X o Y, cuando era pequeña, mis primos diciéndome, sí, hazlo. De adulta, sí, hazlo. Y ahora en esta etapa, con este grupo inmenso de escritores que conozco, que nunca pensé pertenecer a ese universo. Yo le decía a Cristina que yo tenía este único signo en la parte de arriba que como que no iba con los signos de las demás personas. Y una vez cuando fui a Casa Concha, vi que todo el mundo tenía los signos en la parte de arriba y yo, o sea que este es el planeta que yo pertenezco, todo el mundo tiene eso allá arriba. Este es mi mundo. Sí, yo decía, eso tiene, todo el mundo lo tiene, y después empecé a ir a otras partes a ir de nuevo, Plaza Cultura de nuevo, Casa Concha, Poet Passage, todos esos lugares yo veía, decía, ven acá, si todo el mundo tiene los signos esos allá arriba y donde yo estaba metida, si era, este planeta existe, no era un planeta como decían, tú eres de otro planeta, existe ese otro planeta. Es un planeta de letras, es un planeta de otra cosa, de que nos gusta, que nos apasiona los libros, nos apasiona leer, nos apasiona escribir, esa pasión, porque uno para tener, la vida de uno tiene que surgir de alguna pasión, tienes que estar apasionado en hacer algo. Si escribir es tu pasión, esa es la pasión. Esa es la pasión, dedicarle la vida. Tiempo y la vida. Ser fiel a esa pasión. Y a Antonio Rubén y a Ariam le han contado, a mí me lo aprendí, le han contado a algún amiguito que mami es escritora. Sí. ¿Sí? Bueno, yo no tanto. Tú no tanto, un poquito. Yo sí. Déjenme decirles, amigos y amigas, que Antonio Rubén tiene, ¿cuántos años? 8 años, y Ariam tiene 11 años, 11. Y Antonio no tanto lo ha dicho, pero Ariam sí. ¿Se lo has contado a tus amiguitas, Ariam? Sí, se lo he contado. ¿Y tus amiguitas lo creen? Dicen algunos como que, ok. Así yo. Y entonces otros me dicen, ay, qué gufiado que seguí el libro. Otros me han preguntado si hasta lo pueden comprar. ¿Yo puedo comprar el libro? Y yo no sé. Y qué bueno que nos dices eso, Ariam. ¿Dónde se puede conseguir tu libro, Cronoscopio? Ahora Cronoscopio está en Libros AC, en Santurce, está en la Librería Mágica y en Librería Norberto en Río Piedra, y está en Vera Books Café en Plaza Carolina. También está en KL Books en Américo Miranda. En Américo Miranda. Perfecto, no olviden esos lugares. Libros AC en Santurce, KL Books en la Américo Miranda, en la Ponce de León en Río Piedras en la Librería Mágica, y en la Norberto González. Allí pueden adquirir Cronoscopio. Y en Vera Books de Plaza Carolina. Muy bien, en Plaza Carolina. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Gracias a Antonio Rubén, a Ariam, a la escritora de esta tarde, Esther Andrade Pizarro. Gracias por este maravilloso libro. Gracias a ti, Rubén. Gracias a un millón. De letras de su casa. Gracias a todos por venir. Gracias. Nos veremos el próximo jueves, amigos. Hasta luego.
Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv/channel Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio.